Reinos olvidados. El estigma de Ertu R. A. Salvatore Timun, más diseño de cubierta. Víctor Viano, ilustración de cubierta. Todd Lockwood, título original. The Silent Blade, traducción. Gemma Gallard, copyright 1998, 1999, TSR, Inc. Derechos exclusivos de la edición en lengua castellana. Grupo Editorial SEAC, S.A., 1999. Timun, más es marca registrada por Grupo Editorial SEAC, S.A. ISBN 84-480-3720-0. Depósito legal B17852-1999 Europe, SL. Impreso en España. Printed in Spain. Grupo Editorial SEAC, S.A. Perú, 164-08020 Barcelona. Prólogo. Wulfgar yacía de espaldas sobre el lecho, reflexionando, intentando reconciliarse con los bruscos cambios que habían sobrevenido a su vida. Rescatado de las garras del demonio Ertu, y de su infernal prisión en el abismo, el orgulloso bárbaro se encontraba otra vez entre amigos y aliados. Bruenor, el enano que era su padre adoptivo, estaba allí, y también Drizzt, el elfo oscuro que era a la vez su mentor y más querido amigo. Unos ronquidos le indicaban que Regis, el rechoncho al fin, dormía satisfecho en la habitación contigua. Y Catibrie, la querida Catibrie, la mujer a la que había llegado a amar en aquellos años que pertenecían ya al pasado, la mujer con la que había planeado casarse hacía 7 años en Mithril. Estaban todos aquí en su hogar del Valle del Viento Helado, reunidos, y probablemente en paz, merced a los heroicos esfuerzos de estos amigos maravillosos. Wulfgar no sabía qué significaba aquello. Wulfgar, que había padecido tan terribles sufrimientos durante los 6 años de tormento entre las afiladas zarpas del demonio Ertu, no lo comprendía. El fornido humano cruzó los brazos sobre el pecho. Un agotamiento total lo mantenía en cama, lo obligaba a permanecer echado, ya que no elegía el sueño de forma voluntaria. Ertu lo encontraba en sus sueños. Y así sucedió aquella noche. Wulfgar, si bien absorto en sus pensamientos y lleno de agitación, sucumbió a la fatiga, y se sumió en una pacífica oscuridad que no tardó en convertirse de nuevo en las imágenes de las arremolinadas brumas grises que formaban el abismo. Allí se encontraba el gigantesco Ertu con sus alas de murciélago, posado sobre su trono esculpido a modo de hongo, riendo. Riendo siempre con aquel odioso graznido ahogado. Una risa que no era producto de la alegría, sino más bien una burla, un insulto hacia aquellos a quienes el demonio decidía torturar. Ahora, la bestia dirigía esa infinita perversidad hacia Wulfgar, del mismo modo que estaba dirigida contra él la enorme pince de Bismatek, otro demonio, servidor de Ertu. Con una energía que superaba casi la de cualquier otro humano, Wulfgar combatió con ferocidad a Bismatek. El bárbaro apartó a golpes los enormes brazos humanoides, y los otros 2 apéndices de la parte superior del cuerpo, los brazos en forma de pinza, asestando manotazos y puñetazos de un modo desesperado. Pero eran demasiadas las extremidades que lo azotaban. Bismatek era demasiado grande y demasiado fuerte, y el forzudo bárbaro empezó a cansarse. Todo terminaba con una de las pinzas de Bismatek alrededor del cuello de Wulfgar, en tanto que el otro brazo tenaza y los 2 brazos humanoides inmovilizaban al derrotado humano. Experto en esta, su técnica de torturas favorita, Bismatek presionaba con suma sutileza la garganta de su adversario, lo dejaba sin aire, y luego se lo devolvía. Así una y otra vez, incapacitando al prisionero para mantenerse en pie, mientras Wulfgar se esforzaba por llevar aire a sus pulmones, y los minutos, y luego las horas, transcurrían interminables. Wulfgar se incorporó en la cama, sujetándose la garganta y arañando uno de sus lados antes de darse cuenta de que el demonio no estaba allí, que estaba a salvo en su lecho en la tierra que llamaba su hogar, rodeado por sus amigos. Amigos, ¿qué significaba aquella palabra? ¿Qué sabían ellos de su tortura? ¿Cómo podían ayudarlo a ahuyentar la perpetua pesadilla que era Ertu? El atormentado humano no consiguió dormir durante lo que quedaba de la noche, y cuando Drizzt entró a despertarlo, mucho antes del amanecer, el elfo oscuro encontró a Wulfgar ya vestido para la marcha. Partían aquel mismo día, los 5, llevándose el artefacto llamado Crensinibon lejos, muy lejos en dirección sur y oeste. Se dirigían a Carradón en las orillas del lago Impresk, y de allí al interior de las montañas Copo de Nieve,
al gran monasterio llamado Espíritu Elevado, donde un sacerdote de nombre Caderly destruiría la perversa reliquia. Crensinibon. Drizzt la llevaba con él cuando entró a buscar a Wulfgar esa mañana. El drow no la lucía abiertamente, pero Wulfgar sabía que estaba allí. La percibía. Notaba su repugnante presencia, ya que Crensinibon seguía unida a su último dueño, el demonio Errtu. Zumbaba con la energía del demonio, y, puesto que Drizzt la llevaba encima, y se encontraba tan cerca, también Errtu permanecía próximo a Wulfgar. Un día excelente para viajar, comentó el drow alegremente, pero Wulfgar advirtió que el tono de su voz era tenso, protector, y tuvo que esforzarse para resistir el impulso de asestar un puñetazo al rostro de Drizzt. En su lugar, gruñó una respuesta y pasó a grandes zancadas, junto al elfo oscuro, engañosamente menudo. Drizzt medía algo más de 1,60 m, en tanto que Wulfgar sobrepasaba los 2 metros, y pesaba claramente el doble que el drow. El muslo del bárbaro era más grueso que la cintura de Drizzt, y sin embargo, si se producía un enfrentamiento a puñetazos entre ambos, un apostador sensato se inclinaría por el drow. Todavía no he despertado a Catibria, explicó Drizzt. Wulfgar giró veloz a la mención del nombre. Miró con fijeza los ojos de colores pliego del drow, y sus propias órbitas azules igualaron la intensidad que parecía habitar permanentemente allí. Pero Regis ya está despierto, y desayunando. Sin duda espera poder deglutir 2 o 3 desayunos antes de que nos pongamos en marcha, añadió Drizzt con una risita, que Wulfgar no comparió. Y Bruenor se reunirá con nosotros en el camino más allá de la puerta oriental de Brinsander. Está con su gente, preparando a la sacerdotisa Stumpet para que dirija el clan en su ausencia. Wulfgar escuchó solo a medias sus palabras. Carecían de significado para él. Todo el mundo carecía de significado para él. ¿Despertamos ya a Catibrie?, inquirió el drow. Yo lo haré, respondió Wulfgar con brusquedad. Ocúpate tú de Regis. Si se llena el estómago de comida, nos obligará a ir despacio, y quiero llegar hasta tu amigo Caderly lo antes posible, para que podamos librarnos de una vez de Crensinibon. Drizzt fue a replicarle, pero Wulfgar se alejó, para descender por el vestíbulo en dirección a la puerta de Catibrie. Al acto propinó un único y atronador golpe con el puño, para luego entrar directamente. Drizzt dio un paso en aquella dirección para regañar al bárbaro por su grosero comportamiento. La mujer no había respondido siquiera a la llamada, pero luego decidió no hacerlo. De todos los humanos que el drow había conocido en su vida, Catibrie se encontraba entre aquellos que mejor sabían defenderse de insultos o violencia. Además, Drizzt era consciente de que su deseo de ir hacia allí y reprender a Wulfgar estaba provocado en gran medida por sus celos del hombre que había estado a punto de convertirse en el esposo de la muchacha, y que tal vez pronto volvería a estarlo. El drow se acarició el apuesto rostro con una mano, y dio la vuelta para ir en busca de Regis. Cubierta tan solo con fina ropa interior, y los pantalones a medio subir, la sobresaltada Catibrie lanzó una mirada de sorpresa en dirección a Wulfgar cuando éste penetró en su habitación. Podrías haber esperado a que contestara, le dijo con sequedad, sobreponiéndose a su turbación, mientras se subía los pantalones y recogía su túnica. El otro asintió y alzó las manos. Solo una media disculpa, tal vez, pero más de lo que ella había esperado, pues era consciente del dolor en los ojos azul celeste del hombre y la vacuidad de sus escasas y tensas sonrisas. Había hablado largamente sobre ello con Drizzt, y con Bruenor y Regis, y todos habían decidido ser pacientes. Solo el tiempo conseguiría curar las heridas de Wulfgar. El drow ha preparado un desayuno para nosotros, explicó el bárbaro. Tendríamos que comer bien antes de iniciar el largo viaje. El drow, repitió ella. No había sido su intención hablar en voz alta, pero tan atónita la había dejado la fría referencia a Drizzt que las palabras escaparon de sus labios. ¿Llamaría a Wulfgar a Bruenor el enano? ¿Y cuánto tiempo transcurriría antes de que ella se convirtiera simplemente en la muchacha? Catibrie soltó un profundo suspiro, y se pasó la túnica por los hombros, recordándose con toda intención que su interlocutor había pasado, literalmente, por un infierno. Lo contempló con atención, estudiando sus ojos, y descubrió un atisbo de turbación en ellos, como si su repetición de la dura referencia a Drizzt le hubiera llegado realmente al corazón. Aquello era una buena señal. Él giró para abandonar la habitación,
pero ella se le acercó y alzó un brazo para acariciarle con suavidad el rostro. La mano descendió por la suave mejilla hasta la rasposa barba, que él, o bien había decidido dejarse, o simplemente no se afeitaba por carecer de suficiente motivación para ello. Wulfgar bajó los ojos hacia ella, advirtió la ternura reflejada en su mirada, y por primera vez desde el combate sobre el témpano de hierro, cuando él y sus amigos habían eliminado al perverso Ertug, hubo cierta sinceridad en su leve sonrisa. Regis obtuvo finalmente sus 3 comidas, y no dejó de refunfuñar al respecto toda la mañana mientras los 5 amigos se ponían en marcha desde Brinsander, el mayor de los pueblos de la región llamada 10 ciudades en el desolado Valle del Viento Helado. Su ruta se dirigió al norte al principio, para trasladarse a terreno más cómodo, y giró luego hacia el oeste. Al norte, en la lejanía, distinguieron las elevadas construcciones de Targos, segunda ciudad de la región, y más allá de los tejados de la población, se podían ver las brillantes aguas de Maer Dualdon. A media tarde, con casi 20 kilómetros a su espalda, llegaron a la ribera del Saengarne, el gran río crecido y veloz debido al deshielo primaveral. Lo siguieron hacia el norte, de regreso hacia Maer Dualdon, hacia la ciudad de Bremen, y al barco contratado por Regis que los esperaba. Tras rehusar con amabilidad los innumerables ofrecimientos de los habitantes, para que se quedaran en el pueblo a cenar y disfrutar de un lecho confortable, y sin hacer caso de las muchas protestas de Regis, que afirmaba estar muerto de hambre y dispuesto a tumbarse y morir, los camaradas no tardaron en encontrarse al oeste del río, de nuevo en marcha, tras haber dejado atrás las ciudades y su hogar. Driss apenas podía creer que se hubieran puesto en marcha tan pronto, ya que Wulfgar hacía muy poco que les había sido devuelto. Volvían a estar todos juntos en paz en la tierra que llamaban su hogar, y, sin embargo, allí estaban, obedeciendo a la llamada del deber de nuevo, y recorriendo el camino de la aventura. El drow llevaba la capucha de la capa de viaje bien echada sobre el rostro, para proteger los sensibles ojos de los aguijonazos del sol. Por ese motivo, sus amigos no pudieron ver la amplia sonrisa que le adornaba la cara. Primera parte: apatía. A menudo medito sobre la agitación que siento cuando mis armas descansan, cuando todo el mundo que me rodea parece estar en paz. ¿Es este el supuesto ideal por el que lucho? La calma que todos esperamos que regrese finalmente cuando estamos en guerra. Y, no obstante, en estas épocas pacíficas, y lo cierto es que no se han dado con demasiada frecuencia en las más de 7 décadas que llevo vividas, no me siento como si hubiera alcanzado la perfección, sino, más bien, como si faltara algo en mi vida. Por incongruente que parezca, he llegado a comprender que soy un guerrero, una criatura de acción. En esas épocas en que no existe una apremiante necesidad de entrar en acción, no me siento a gusto. En absoluto. Cuando el camino no rebosa aventuras, cuando no hay monstruos contra los que batallar ni montañas que escalar, el aburrimiento viene a mi encuentro. He tenido que aceptar esta verdad sobre mi vida, y sobre quién soy, y así pues, en esas escasas ocasiones vacías, puedo encontrar un modo de vencer al aburrimiento. Puedo hallar un pico más alto que el último que escalé. Distingo muchos de estos mismos síntomas ahora, en Wulfgar, que nos ha sido devuelto de la tumba, de la turbulenta oscuridad que era el rincón que Ertug ocupaba en el abismo. Pero me temo que el estado de Wulfgar ha trascendido el simple aburrimiento, para caer en el reino de la apatía. También Wulfgar era una criatura nacida para la acción, pero eso no parece ser la cura a su apatía. Su propia gente lo llama ahora, suplicando acción, y le han pedido que asuma el mando de las tribus. Incluso el testarudo Berkgar, que tendría que renunciar a esa codiciada posición de liderazgo, da su apoyo a Wulfgar. Tanto él como el resto saben que, en estos momentos tan difíciles, y por encima de todos los demás, Wulfgar, hijo de Beornegar, podría proporcionar grandes beneficios a los bárbaros nómadas del Valle del Viento Helado. Wulfgar no quiere saber nada de esa llamada, y me doy cuenta de que no es la humildad o el agotamiento lo que lo detiene, ni el temor de carecer de capacidad suficiente para el cargo, o de no estar a la altura de lo que se espera de él. Cualquiera de tales problemas podría superarse, racionalizarse o afrontarse, con el apoyo de los amigos del bárbaro, incluido yo mismo. Pero no se trata de ninguna de estas cosas que pueden remediarse. Lo cierto es que sencillamente no le importa en absoluto.
¿Es posible acaso que las atrocidades padecidas en las garras de Ertu fueran tan inmensas que ha perdido la capacidad de compadecerse del dolor ajeno? Ha visto quizá demasiados horrores, demasiado sufrimiento, para escuchar sus gritos. Es esto lo que más temo, pues se trata de una pérdida que carece de cura específica. Y no obstante, si he de ser sincero, lo veo claramente dibujado en las facciones de Wulfgar. Un estado de ensimismamiento en el que un exceso de recuerdos de los propios horrores padecidos recientemente nublan su visión. ¿Es posible que ni siquiera reconozca el dolor de otra persona? O tal vez, si es que lo ve, lo desdeña por trivial comparado con los terribles padecimientos padecidos durante esos 6 años en que estuvo prisionero de Ertu. La pérdida de la empatía podría muy bien ser la más duradera y profunda de las cicatrices. La espada silenciosa de un enemigo invisible que desgarra nuestros corazones, y nos roba algo más que las fuerzas. Nos roba la voluntad, pues ¿qué somos sin empatía? ¿Qué alegría podemos encontrar en nuestras vidas, si no podemos comprender las alegrías y penas de los que nos rodean, si no podemos formar parte de una comunidad mayor? Recuerdo el tiempo pasado en la antípoda oscura después de huir de Menzoberranzan. Solo, excepto por las poco frecuentes visitas de Genuibar, sobreviví durante todos aquellos años interminables, gracias a mi propia imaginación. No estoy muy seguro de que a Wulfgar le quede siquiera esa capacidad, pues la imaginación precisa introspección, replegarse en los propios pensamientos, y me temo que cada vez que mi amigo mira en su interior, todo lo que ve son los secuaces de Ertu, el cieno y los horrores del abismo. Lo rodean amigos que lo quieren e intentarán, con todo su corazón, darle su apoyo y ayudarlo a escapar de la mazmorra emocional de Ertu. Tal vez Catibrie, la mujer que amó en una ocasión con tanta intensidad, y que a lo mejor todavía ama, resulte fundamental para su recuperación, si bien debo admitir que me causa dolor verlos juntos. Ella lo trata con inmensa ternura y compasión, pero yo sé que él no nota su dulce contacto. Sería mucho mejor que lo abofeteara, lo mirara con severidad, y le mostrara la verdad sobre su letargo. Pero, aunque lo sé, no puedo decirle a ella que lo haga, pues su relación es mucho más complicada que eso. En estos momentos, tanto mi mente como mi corazón no piensan más que en el bien de Wulfgar, y, aun y así, si le mostrara a Catibrie un modo de actuar que no pareciera compasivo, podría ser interpretado al menos por Wulfgar, dado su actual estado mental, como la interferencia de un pretendiente celoso. No es verdad. Pues, si bien no conozco los auténticos sentimientos de Catibrie hacia quien en una ocasión estuvo a punto de ser su esposo, ya que ella, últimamente se muestra muy reservada con respecto a sus sentimientos, sí reconozco que Wulfgar no es capaz de amar en estos momentos. No ser capaz de amar, existen palabras más aciagas para describir a un hombre. No lo creo, y ojalá pudiera evaluar de un modo distinto el estado de ánimo de mi camarada. Pero el amor sincero, requiere empatía. Significa participar en la alegría, el dolor, las risas, las lágrimas. El amor sincero convierte el espíritu en un reflejo de los estados de ánimo de la pareja. Y, del mismo modo que una habitación parece mayor cuando está recubierta de espejos, también se ven aumentadas las alegrías, en tanto que los objetos individuales de esa misma habitación pierden intensidad, como lo hace el dolor, que disminuye y se desvanece, estirado hasta diluirse por el mismo acto de compartir. Esa es la belleza del amor, tanto en la pasión como en la amistad. Un compartir que multiplica las alegrías y diluye las penas. Wulfgar está rodeado de amigos ahora, todos ellos dispuestos a tomar parte en esa acción de compartir, como había sucedido antes entre nosotros. Pero no consigue establecer contacto con nosotros. No puede expulsar a los guardianes que necesariamente tuvo que instalar cuando se encontraba rodeado por los secuaces de Ertu. Ha perdido su empatía, y solo puedo rezar para que vuelva a encontrarla, para que el tiempo le permita abrir su corazón y espíritu a aquellos que lo merecen, pues sin empatía no encontrará un objetivo. Sin un objetivo, no obtendrá satisfacción. Sin satisfacción, no logrará la dicha, y sin dicha no hallará alegría. Y nosotros, todos nosotros, no tendremos modo de ayudarlo. Drizzt Do'Urden I, un extraño en casa Artemis Entreri, se encontraba sobre una colina rocosa que dominaba la inmensa ciudad polvorienta, intentando ordenar los innumerables pensamientos que daban vueltas en su interior.
Alzó una mano para limpiarse el polvo y la arena de los labios y los pelos de la perilla que se había dejado. Y fue al pasarse la mano cuando se dio cuenta de que no se había afeitado el resto de la cara desde hacía varios días, ya que ahora, la pequeña barba, en lugar de resaltar con claridad sobre el rostro, se extendía a lo largo de las mejillas. A Entreri no le importó. El viento hacía ondear muchos mechones de la larga melena, sujeta en la nuca, y los caprichosos cabellos le golpeaban el rostro, y se introducían en sus negros ojos. A Entreri no le importó. Contemplaba Kalimport con fijeza, e intentaba con todas sus fuerzas mirar en su interior. Había vivido casi 2/3 de su vida en la enorme ciudad de la costa meridional, y allí había empezado a destacar como guerrero y asesino. Era el único lugar al que podía llamar realmente su hogar. Observándolo desde lo alto, marrón y polvoriento, el implacable sol del desierto centelleaba sobre el mármol blanco de las casas más importantes, y también iluminaba los incontables cuchitriles, chozas y tiendas de lona desgarrada dispuestos a lo largo de las calzadas fangosas debido a la falta de un alcantarillado adecuado. Al contemplar Kalimport ahora, a su regreso, el asesino no sabía cómo sentirse. Hubo un tiempo en que sabía cuál era su puesto en el mundo. Había alcanzado la cumbre de su inicua profesión, y cualquiera que pronunciara su nombre, lo hacía con veneración y miedo. Cuando un Baja contrataba a Artemis Entreri para matar a un hombre, aquel hombre no tardaba en morir. Sin excepción. Y, a pesar de los muchos enemigos que sin duda se había creado, el asesino había conseguido pasear por las calles de Kalimport abiertamente, sin saltar de sombra en sombra, con la total seguridad de que nadie sería tan osado como para actuar contra él. Nadie se atrevería a disparar una flecha contra Artemis Entreri, ya que sabían que aquel único disparo tenía que ser perfecto. Debía acabar con este hombre que parecía estar por encima de las veleidades de los simples mortales. O de lo contrario éste iría en su busca. Y los encontraría. Y los mataría. Un movimiento a su lado, la leve variación de una sombra, llamó la atención de Entreri, que sacudió la cabeza, y suspiró, nada sorprendido, cuando una figura embosada saltó desde las rocas, unos 6 metros por delante de él, y se quedó cerrándole el paso, los brazos cruzados sobre el fornido pecho. ¿Vas a Kalimport?, preguntó el hombre con un acento meridional muy marcado. Entreri no contestó. Se limitó a seguir, con la cabeza mirando al frente, si bien sus ojos recorrieron veloces las muchas rocas que bordeaban el sendero. ¿Tienes que pagar por pasar?, siguió el hombre fornido. Soy tu guía. Hizo una reverencia y luego, se alzó mostrando una sonrisa desdentada. Entreri había oído muchas historias sobre este habitual juego de obtener dinero mediante la intimidación, aunque nunca antes había habido nadie tan osado como para cortarle el paso. Sí, desde luego, comprendió. Llevaba fuera demasiado tiempo. No obstante, siguió sin responder, y el hombretón cambió de posición, y se abrió la capa para dejar al descubierto una espada bajo el cinturón. ¿Cuántas monedas ofreces?, inquirió. Entreri hizo intención de indicarle que se apartara, pero cambió de idea, y se limitó a volver a suspirar. ¿Eres sordo?, dijo el otro, al tiempo que desenvainaba la espada, y avanzaba un paso más. O me pagas, o yo, y mis amigos, cogeremos las monedas de tu cuerpo destrozado. Entreri no respondió. No se movió ni sacó su daga enfollada, su única arma. Permaneció allí inmóvil, y su falta de reacción pareció enfurecer todavía más al otro hombre. Este dirigió una veloz mirada a un lado a la izquierda de Entreri de un modo apenas perceptible, pero el asesino captó con nitidez la mirada, y la siguió hasta uno de los compañeros del salteador, que sostenía un arco desde las sombras entre dos enormes rocas. Ahora insistió el hombre fornido. Es tu última oportunidad. Entreri enganchó la punta del pie bajo una roca, pero no realizó ningún otro movimiento. Permaneció a la espera, la mirada fija en el hombre fornido, pero sin perder de vista al arquero con el rabillo del ojo. Con tal eficiencia, podía interpretar el asesino los movimientos de los hombres, la más leve contracción muscular, el parpadeo de un ojo, que fue él quien hizo el primer movimiento. Entreri dio un salto en diagonal, al frente y a la izquierda, y rodó sobre sí mismo a la vez que asestaba un puntapié con el pie derecho. Lanzó la piedra en dirección al arquero. No, para golpearlo eso habría estado incluso más allá de las habilidades de Artemis Entreri, sino con la esperanza de distraerlo.
Mientras realizaba la voltereta, el asesino dejó que su capa revoloteara a su antojo, confiando en que pudiera atrapar la flecha, y frenar en algo su velocidad. No necesitaba haberse preocupado por ello, ya que el arquero erró por completo el disparo, y lo habría hecho igualmente aunque él no se hubiera movido. En cuanto acabó de rodar, Entreri afianzó bien los pies, y se dispuso a enfrentarse a los espadachines que cargaban contra él, consciente de que otros dos bandoleros acababan de salir de entre las rocas a ambos lados del sendero. Sin mostrar todavía ninguna arma, el asesino se lanzó inesperadamente hacia adelante, y en el último instante se agachó para esquivar el ataque de la espada. Luego se incorporó con fuerza por detrás de la silbante hoja, y agarró con una mano la barbilla de su atacante en tanto que la otra se colocaba detrás de la cabeza, y sujetaba con fuerza sus cabellos. Una torsión y un giro arrojaron al espadachín al suelo. Entreri lo soltó y alzó la mano hacia el arma del hombre, para repeler cualquier intento de ataque. Su adversario cayó de espaldas con un fuerte golpe, y en ese momento Entreri le asestó un pisotón en la garganta. La mano del caído que sujetaba la espada perdió fuerza, casi como si entregara el arma a su oponente, quien la cogió con presteza. El asesino se apartó de un salto, para evitar que sus pies se enredaran cuando los otros dos hombres iniciaran el ataque, uno por delante, el otro por la espalda. La espada que empuñaba Entreri centelleó cuando éste asestó una estocada con la izquierda, seguida por un espectacular ataque en forma de molinete. El hombre retrocedió fuera del alcance de Entreri, pero el ataque no había sido pensado realmente para herir, y el asesino pasó la espada a su mano derecha, y dio un repentino paso atrás, muy repentino, a la vez que giraba la mano y la espada para lanzar una estocada a su espalda. Al instante notó como la punta penetraba en el pecho del enemigo, y escuchó un sonoro jadeo cuando la hoja se hundió en un pulmón. Por puro instinto Entreri viró en redondo, manteniendo al atacante empalado, al que hizo girar para usarlo como escudo contra el arquero, que volvió a disparar. Pero, una vez más, este erró el tiro, y en esta ocasión la flecha se hundió en el suelo varios centímetros por delante del asesino. Idiota, masculló este, y, con una violenta sacudida, arrojó al suelo a su última víctima, al tiempo que liberaba el arma con un grácil y veloz movimiento. Con tal brillantez, había ejecutado la maniobra que el espadachín que quedaba en pie comprendió por fin su desatino, dio media vuelta, y huyó. Entreri volvió a girar en redondo, arrojó la espada en la dirección en que se encontraba el arquero, y corrió a ocultarse. Transcurrió un largo instante. ¿Dónde está?, llamó el arquero, y su voz denotaba su temor y contrariedad. ¿Lo ves, Merck? Transcurrió otro largo instante. ¿Dónde está?, volvió a llamar el arquero, cada vez más frenético. ¿Dónde está, Merck? Justo a tu espalda, musitó una voz. Una daga engastada con piedras preciosas centelleó en el aire, y cortó la cuerda del arco para luego, antes de que el aturdido hombre consiguiera reaccionar, apoyarse en la parte delantera de su garganta. Por favor, tartamudeó el hombre, temblando de tal manera que fueron sus movimientos, no los de Entreri, los que provocaron la primera incisión de la afilada hoja. Tengo hijos. Sí. Muchos, muchos hijos. 17. Cayó con un borboteo cuando el asesino lo degolló de oreja a oreja, al tiempo que levantaba un pie para apoyarlo contra la espalda del hombre, y lo derribaba boca abajo en el suelo de una patada. En ese caso deberías haber elegido una profesión más segura, contestó Entreri, aunque el otro ya no podía oírlo. Atisbando por encima de las rocas, el asesino no tardó en localizar al cuarto miembro del grupo, que avanzaba por el camino, moviéndose de sombra en sombra. Estaba claro que el hombre se encaminaba a Kalimport, pero estaba demasiado atemorizado para salir y echar a correr en terreno abierto. Entreri sabía que podía atraparlo, o tal vez volver a sujetar la cuerda en el arco y derribarlo desde donde se encontraba. Pero no lo hizo, ya que apenas le importaba. Sin siquiera molestarse en registrar los cadáveres en busca de un botín, el asesino limpió y guardó su daga mágica, y regresó al sendero. Sí, había estado fuera mucho, mucho tiempo. Antes de abandonar la ciudad, Artemis Entreri había sabido cuál era su lugar en el mundo, y en Kalimport, y pensaba en ello ahora, mientras contemplaba la ciudad tras una ausencia de varios años. Sabía cómo era el sombrío mundo que había habitado, y comprendía que, sin duda, habrían tenido lugar muchos cambios en aquellos callejones.
antiguos compañeros habrían desaparecido, y su reputación probablemente no lo ayudaría en sus contactos iniciales con los nuevos jefes de las diferentes cofradías y sectas. ¿Qué me has hecho, Drizzt Do'Urden?, preguntó con una risita, pues el mayor cambio acaecido en la vida de Artemis Entreri se había iniciado cuando cierto Bajapok lo había enviado en una misión para recuperar un colgante con un rubí mágico que estaba en manos de un halfling fugitivo. Una tarea muy sencilla, había pensado Entreri. El asesino conocía al halfling Regis, y este no debiera haber resultado un adversario difícil. Entreri no tenía la menor idea entonces de que Regis había demostrado poseer una gran astucia al rodearse de poderosos aliados, en particular el elfo oscuro. ¿Cuántos años hacía?, se preguntó, desde su primer encuentro con Drizzt Do'Urden, desde que había tropezado con un guerrero de su misma talla, que podía con todo derecho colocar un espejo ante Entreri y mostrarle la mentira que era su existencia. ¿Casi una década?, se dijo. Y mientras que él había envejecido, y tal vez perdido agilidad, el elfo Drow, que podía vivir 6 siglos, no había envejecido un solo día. Sí, Drizzt había iniciado a Entreri en el sendero de la peligrosa introspección. La oscuridad no había hecho más que aumentar cuando el asesino había ido de nuevo en pos de Drizzt, junto con los restos de la familia del Drow. Drizzt había derrotado a Entreri en una elevada cornisa en el exterior de Mithril, y el asesino habría muerto, de no haber sido porque un elfo oscuro oportunista de nombre Jarlax le lo había rescatado. Jarlax le lo había llevado a Menzoberranzan, la inmensa ciudad de los Drows, la fortaleza de Yorick, la reina demonio del caos. El asesino humano sí había encontrado una posición diferente allí abajo en una ciudad de intrigas y brutalidad. Allí, todo el mundo era un asesino, y Entreri, no obstante su extraordinario talento en el arte del asesinato, no era más que un humano, un hecho que lo relegaba al punto más bajo de la escala social. Pero era más que la simple percepción de su posición lo que había afectado profundamente al asesino durante su estancia en la ciudad de los Drows. Fue la comprensión de lo vacía que era su existencia. Allí, en una ciudad llena de Entreris, había llegado a reconocer lo disparatado de su confianza en sí mismo, de su ridícula noción de que su desapasionada dedicación al arte de la lucha lo había elevado en cierto modo por encima del populacho. Ahora lo sabía, al bajar la mirada hacia Kalimport, a la ciudad que había sido su hogar y que parecía ser su último refugio en todo el mundo. En la siniestra y misteriosa Menzoberranzan, Artemis Entreri había sido humillado. Mientras se encaminaba a la lejana ciudad, el asesino se preguntó muchas veces si realmente deseaba este regreso. Sabía que sus primeros días resultarían peligrosos, pero no era el miedo a acabar sus días lo que proporcionaba vacilación a su paso, por lo general arrogante. Era el miedo a seguir viviendo. Exteriormente, pocas cosas habían cambiado en Kalimport, la ciudad del millón de mendigos, como a Entreri le gustaba llamarla. Como era de esperar, pasó junto a docenas de miserables desgraciados, que yacían cubiertos con harapos o desnudos en las cunetas de la carretera, la mayoría, sin duda en el mismo lugar al que los habían arrojado los guardas de la ciudad por la mañana, cuando despejaban el paso para los carruajes dorados de los mercaderes importantes. Los desgraciados alargaban las manos hacia Entreri con temblorosos dedos huesudos, los brazos tan débiles y enflaquecidos que no podían mantenerlos en alto ni siquiera los pocos segundos que tardaba el despiadado asesino en pasar junto a ellos. ¿A dónde ir?, se preguntaba. Su antiguo patrón, el Bajapok, llevaba mucho tiempo muerto, víctima de la poderosa pantera que acompañaba a Drizzt después de que Entreri hubiera cumplido las órdenes del hombre y devuelto a Regis y el colgante con el rubí. Entreri no había permanecido mucho tiempo en la ciudad después del desgraciado incidente, ya que era él quien había llevado a Regis, y aquello había dado lugar al fallecimiento de una figura influyente, lo que en el fondo era un borrón en el expediente del asesino tal y como lo veían sus nada misericordiosos compañeros. Podría haber subsanado la situación, sin duda con relativa facilidad, de haber ofrecido sencillamente sus servicios, por lo general inestimables, a otro poderoso jefe de una cofradía, pero había elegido marcharse. Entreri estaba decidido a vengarse de Drizzt, no por el asesinato de Poe, que eso le importaba muy poco, sino porque él y el Drow habían combatido con ferocidad sin alcanzar un resultado definitivo en las cloacas de la ciudad, un combate que el asesino todavía creía que debería haber ganado. Andando por las sucias calles de Kalimport ahora,
tuvo que preguntarse qué reputación había dejado tras él. Sin duda, muchos otros asesinos habrían hablado mal de él durante su ausencia, habrían exagerado su fracaso en el incidente con Regis para reforzar sus propias posiciones dentro de la ley del más fuerte que reinaba en el arroyo. Entreri sonrió mientras consideraba el hecho, y sabía que era un hecho de que aquellas palabras en su contra habrían sido pronunciadas solo en voz muy baja, porque incluso en su ausencia aquellos otros asesinos temerían el castigo. Tal vez él no supiera ya cuál era su puesto en el mundo. Tal vez Mensober Ransan había colocado un sombrío, no sombrío, sino simplemente vacío espejo ante sus ojos, pero lo que no podía negar era que todavía lo respetaban. Un respeto que quizá tendría que volver a ganarse, se recordó con sarcasmo. Mientras caminaba por las familiares calles, los recuerdos se iban agolpando en su mente. Sabía dónde se encontraban antes la mayoría de las sedes de las cofradías, y sospechaba que, a menos que hubiera tenido lugar una ambiciosa purga por parte de los gobernantes legítimos de la ciudad, muchas seguirían intactas, y sin duda rebosantes con los camaradas que había conocido en el pasado. La casa de Pook se había visto sacudida hasta sus cimientos por la muerte del miserable Baja, y, posteriormente, por el nombramiento del holgazán Alflin Regis como sucesor de Pook. Entreri se había ocupado de aquel problema menor, haciéndose cargo de Regis, y, no obstante el caos que se había adueñado de aquella casa, cuando el asesino había partido hacia el norte con el Alflin a cuestas, la casa de Pook había sobrevivido, y tal vez seguía en pie. Si bien él solo podía hacer conjeturas sobre quién podría estar al mando ahora. Ese habría sido un lugar lógico al que dirigirse para reconstituir su base de poder en la ciudad, pero Entreri se limitó a encogerse de hombros, y dejó atrás la avenida lateral que lo habría conducido hasta allí. Pensaba que no hacía más que deambular sin rumbo, pero no tardó en llegar a otra zona conocida, y comprendió que de modo subconsciente, se había estado dirigiendo a aquella parte. Tal vez en un esfuerzo por recuperar su ánimo. Eran estas las calles donde un joven Artemis Entreri había dejado su primera marca en Kalimport cuando, apenas un adolescente, había derrotado a todos los que desafiaron su supremacía, y había combatido al hombre enviado por Teebles Royuset, el lugarteniente de la poderosa cofradía del Bajabasadoni. Entreri había eliminado a aquel matón, y más tarde, había hecho lo mismo con el desagradable Teebles. Y el inteligente asesinato le había proporcionado el generoso favor de Basadoni. Se había convertido en lugarteniente de una de las cofradías más poderosas de Kalimport, de todo Kalimsan, a la tierna de edad de 14 años. Pero ahora apenas le importaba, y recordar la historia ni siquiera provocó el más leve atisbo de sonrisa en su rostro. Retrocedió más en sus pensamientos, al suplicio que lo había llevado hasta allí en primer lugar. Sufrimientos demasiado grandes para que pudieran ser superados por un muchacho, engañado y traicionado por todos aquellos que conocía, y en los que confiaba, en especial su propio padre. Aún así no le importaba. Ni siquiera sentía ya aquel dolor. Carecía de sentido. Era un vacío, sin valor ni significado. Vio a una mujer entre las sombras de una casucha, tendiendo ropa limpia a secar. La mujer se ocultó aún más entre las sombras, evidentemente por cautela, y él comprendió su inquietud, pues era un desconocido aquí, vestido con demasiado lujo con su gruesa y bien cosida capa de viaje, para pertenecer a la ciudad de Chabolas. En estos lugares brutales los desconocidos a menudo significaban peligro. De ahí dijo una voz, la voz de un muchacho, llena de orgullo, y con un dejo de temor. Entreri giró despacio, y se encontró con un joven, un muchacho alto y delgaducho, que sostenía un garrote adornado con púas, que balanceaba nervioso. Entreri lo observó con fijeza, y se vio a sí mismo en el rostro del muchacho. No a sí mismo, se dijo, pues este se mostraba demasiado nervioso. No era probable que este joven sobreviviera durante mucho tiempo. De ahí, repitió el muchacho en voz más sonora, señalando con la mano libre desde el extremo de la calle por el que Entreri había aparecido, hasta el otro extremo, al que el asesino se dirigía. Perdonad, joven señor, respondió él, realizando una ligera reverencia, y palpando, al hacerlo, su daga, sujeta al cinturón bajo los pliegues de la capa. Un veloz movimiento de muñeca podría fácilmente lanzar el arma a 4 metros de distancia, más allá de las torpes defensas del joven, y hundirla en su garganta. Señor, repitió el muchacho,
y su tono pareció más una pregunta incrédula que una afirmación. Sí. Señor Desidio, satisfecho al parecer con el título. Señor de esta calle, de todas estas calles, y nadie pasea por ellas, sin el permiso de Tadio. Al terminar, se golpeó varias veces el pecho con el pulgar. Entreri se irguió, y, por un instante, la muerte centelleó en sus negros ojos y las palabras señor muerto resonaron en su mente. El muchacho acababa de desafiarlo, y el Artemis Entreri de unos pocos años antes, un hombre que aceptaba y vencía todos los desafíos, se habría limitado a acabar con el joven allí mismo. Pero ahora, aquel destello de orgullo desapareció veloz, dejando al asesino impasible. Emitió un suspiro resignado, mientras se preguntaba si se encontraría con otro combate estúpido en el día de hoy. ¿Y para qué?, se dijo, contemplando a este jovencito confuso y lastimoso en una calle vacía sobre la que nadie con un ápice de sensatez se dignaría siquiera reclamar la propiedad. Os pedí disculpas, joven señor, dijo con calma. No lo sabía, pues soy nuevo en la zona, y no conozco vuestras costumbres. Entonces deberías aprenderlas, replicó él con enojo, envalentonado por la sumisa respuesta de Entreri, y dando un par de poderosas zancadas al frente. El asesino meneó la cabeza, y su mano partió en dirección a la daga, pero en lugar de ello, se dirigió hacia la bolsa colgada de su cinto. Extrajo una moneda de oro, y la arrojó a los pies del pavoneante joven. El muchacho, que bebía en las alcantarillas, y comía los restos que conseguía encontrar en las callejuelas situadas tras las casas de los mercaderes, no consiguió ocultar su sorpresa y asombro ante tal tesoro. Consiguió recuperar la compostura al cabo de un instante, de todos modos, y volvió a mirar a Entreri con aire de superioridad. No es suficiente, dijo. El otro arrojó una nueva moneda de oro, y otra de plata. Eso es todo lo que tengo, joven señor, repuso, extendiendo las manos a los lados. Si te registro y descubro que me has mentido, amenazó el joven. Entreri volvió a suspirar, y decidió que, si el otro se acercaba, lo mataría deprisa, y sin sufrimiento. El muchacho se inclinó y recogió las 3 monedas. Si regresas a los dominios de Tadio, trae más monedas contigo, declaró. Te lo advierto. Ahora vete. Por el mismo extremo de la calle por el que entraste. Entreri volvió la cabeza para mirar el lugar por el que había venido. Lo cierto era que una dirección le parecía tan buena como cualquier otra en aquel momento, de modo que realizó una leve reverencia y retrocedió fuera de los dominios de Tadio, que no tenía ni idea de lo afortunado que había sido ese día. El edificio de 3 pisos, adornado con primorosas esculturas y mármol reluciente, resultaba realmente la residencia más impresionante de todas las cofradías de ladrones. Por lo general tales sombríos personajes intentaban mantener el anonimato, residiendo en casas cuyo exterior no tenía nada de extraordinario, aunque eran, realmente, palaciegas en su interior. Pero no sucedía así con la casa del Bajaba Sadoni. El anciano, y era realmente viejo ahora, cercano a los 90 años, gozaba de sus lujos, y disfrutaba mostrando el poder y esplendor de su cofradía a todo el que quisiera mirar. En una estancia enorme en medio del segundo piso, la sala de reunión de los jefes principales de Basadoni, los 2 hombres y la mujer que realmente manejaban las actividades diarias de la extensa cofradía, conversaban con un joven matón callejero. Era más bien un muchacho que un hombre, una figura de poco relieve que se mantenía en el poder, gracias al respaldo del Bajaba Sadoni, y no desde luego por su propia astucia. Al menos es leal, comentó Mano, un ladrón callado y sutil, el señor de las sombras, cuando Tadio los dejó. 2 piezas de oro, y una de plata, no es un botín pequeño para alguien que actúa en el arroyo. Si es eso todo lo que recibió de su visitante, respondió Charlotte Vespers. Con su 1,80 m de estatura, Charlotte era la más alta de los 3 capitanes, y tenía un cuerpo esbelto y movimientos gráciles, tan gráciles que el Bajaba Sadoni le había puesto por apodo Sauce Llorón. No era ningún secreto que Basadoni la había convertido en su amante, y todavía la usaba de ese modo en las raras ocasiones en que su viejo cuerpo estaba en condiciones de realizar tal tarea. También era del dominio público que la mujer había utilizado tal romance en su beneficio, y había ascendido de categoría, gracias al lecho de Basadoni. Ella misma admitía tal cosa, normalmente justo antes de matar al hombre o a la mujer que se habían quejado de ello.
Una sacudida de su cabeza agitó la negra cabellera que le llegaba hasta la cintura, y la hizo descansar sobre un hombro, de modo que Mano pudo ver con claridad su expresión burlona. Si Tadio hubiera recibido más, habría entregado más, aseguró el ladrón. Pese a su rabia, el tono de su voz mostraba un indicio de la contrariedad que él y su otro compañero, Cadrain Gordeón, sentían siempre cuando trataban con la altiva Sarlota. Mano dirigía a los servicios poco llamativos de las actividades de Basadoni, los rateros y las prostitutas que operaban en el mercado, en tanto que Cadrain Gordeón se ocupaba de los soldados del ejército que patrullaba las calles. Pero Sarlota, el sauce llorón, gozaba de la confianza de Basadoni por encima de todos ellos. Ejercía como asistente principal del Baja, y como portavoz del ahora pocas veces visible anciano. Cuando Basadoni muriera finalmente, estos tres lucharían por el mando, sin duda, y mientras que aquellos que conocían solo las verdades periféricas de la cofradía, sin duda estarían a favor del insolente y ruidoso Cadrain Gordeón, otros, como Mano, que entendían mejor el auténtico funcionamiento interior, se daban cuenta de que Sarlota Vespers había dado ya muchos pasos para asegurar y fortalecer su posición, ya fuera con el espectro de Basadoni alzándose sobre ellos, o sin él. ¿Cuántas palabras malgastaremos sobre el modo de actuar de un muchacho?, se quejó Cadrain Gordeón. 3 nuevos mercaderes han instalado kioscos en el mercado a 2 pasos de nuestra casa, sin nuestro permiso. Ese es un asunto más importante que requiere toda nuestra atención. Ya lo hemos discutido, replicó Sarlota. ¿Quieres que te demos permiso para enviar a tus soldados, tal vez incluso un mago guerrero, para darles una lección a los mercaderes? Esta vez no lo conseguirás. Si aguardamos a que el Baja Basadoni se pronuncie finalmente sobre el asunto, otros comerciantes empezarán a creer que tampoco ellos tienen que pagarnos por el privilegio de operar dentro de los límites de nuestra zona de protección. Se volvió hacia Mano, pues el menudo truán era con frecuencia su aliado en las discusiones con Sarlota. Pero el ladrón aparecía claramente ensimismado, contemplando una de las monedas que el joven Tadio le había entregado. Al percibir que lo observaban, Mano alzó la vista hacia los otros dos. ¿Qué ocurre?, inquirió Cadrain. No había visto una como esta, explicó él, arrojando la moneda a su fornido compañero. Cadrain la atrapó y examinó con rapidez. Luego se la pasó a Sarlota a la par que comentaba. Tampoco he visto yo nunca una con este sello. Me parece que no es de la ciudad, ni de ninguna parte de Kalinsan. Sarlota estudió la moneda con atención, y un parpadeo de reconocimiento apareció en sus sorprendentes ojos verde claro. La media luna, observó. Luego le dio la vuelta. La silueta de un unicornio. Esta moneda procede de la región de Luna Plateada. Los otros dos intercambiaron una mirada, tan sorprendidos por el descubrimiento como Sarlota. ¿Luna Plateada?, repitió Cadrain incrédulo. Una ciudad muy al norte, al este de Aguas Profundas, repuso la mujer. Ya sé dónde se encuentra Luna Plateada, replicó Cadrain en tono seco. El territorio de la dama Alustriel, tengo entendido. No es eso lo que encuentro sorprendente. ¿Por qué se pasearía un mercader, si es que era un mercader, de Luna Plateada por la miserable zona de chabolas de Tadio?, inquirió Mano, haciéndose eco perfectamente de las sospechas de su camarada. Realmente, me pareció curioso que alguien con una fortuna de más de 2 piezas de oro estuviera en esa zona, coincidió Cadrain, frunciendo los labios y torciendo la boca en aquel gesto tan suyo que elevaba un extremo de su largo y curvado bigote muy por encima del otro, lo que proporcionaba a todo su oscuro rostro un aspecto inarmónico. Ahora parece haberse vuelto más curioso todavía. Un hombre que entrara en Kalimport probablemente lo haría desde los muelles, razonó Mano, y se encontraría perdido en sus innumerables calles y olores. Al fin y al cabo, gran parte de la ciudad tiene el mismo aspecto. No sería difícil que un extranjero vagara sin rumbo. No creo en las coincidencias, contestó Sarlota. Volvió a arrojar la moneda a Mano. Llévala a uno de nuestros socios hechiceros. Junta el adivino servirá. Tal vez queden suficientes rastros de la identidad de su anterior dueño en las monedas para que Junta pueda localizarlo. Parece demasiado esfuerzo por alguien tan asustado del muchacho como para rehusarse siquiera a pagar, objetó Mano. No creo en las coincidencias, repitió ella. No creo que nadie se sintiera tan intimidado por ese despreciable Tadio.
a menos que sea alguien que sepa que trabaja como pantalla para el Bajabas-Adoni. Y no me gusta la idea de que alguien tan enterado de nuestras actividades se pusiera a vagar por nuestro territorio sin ser anunciado. ¿Buscaba acaso algo? ¿Un punto débil? Supones mucho, intervino Cadran. Solo cuando existe peligro, replicó Sarlota. Considero a todo el mundo enemigo hasta que se me demuestra lo contrario, y he descubierto que, si conozco a mis enemigos, puedo estar preparada para cualquier cosa que puedan enviar contra mí. No podía pasarse por alto la ironía presente en sus palabras, dirigidas como iban estas a Cadran Gordeon, pero incluso el peligroso soldado tuvo que manifestar su acuerdo con el juicio y la prevención de la mujer. No sucedía todos los días que un comerciante con monedas de la lejana luna plateada se paseara por uno de los desolados distritos de chabolas de Kalimport. Conocía esa casa mejor que cualquier otra de la ciudad. En el interior de aquellas vulgares paredes marrones, bajo la fachada de un almacén corriente, colgaban tapices bordados con hilo de oro y armas magníficas. Al otro lado de la puerta lateral, permanentemente atrancada, donde un viejo mendigo se acurrucaba ahora, en busca de un pobre cobijo, había una estancia de hermosas bailarinas, llena de velos arremolinados y perfumes seductores, baños calientes con agua perfumada, y delicadezas culinarias de todos los rincones de los reinos. La casa había pertenecido al Bajapog, y tras su fallecimiento el enemigo jurado de Entreri se la había entregado a Regis el Alfrin, que había gobernado allí brevemente, hasta que Entreri había decidido que el pequeño necio ya había mandado allí el tiempo suficiente. Cuando el asesino había abandonado Kalimport con Regis, la última vez que había visto la polvorienta ciudad, la casa se encontraba en completo desorden, con varias facciones luchando por el poder, y sospechaba que Kentin Bodeau, un ladrón veterano con más de 20 años de experiencia en la sociedad, había ganado la batalla. Lo que no sabía era si había merecido la pena vencer en una lucha tan cruenta. Quizás alguna otra cofradía se había instalado en el territorio. Quizás el interior del almacén de color marrón era ahora tan poco interesante como el exterior. Entreri lanzó una risita ante las diferentes posibilidades, pero apartó rápidamente tales ideas del pensamiento. Tal vez acabaría por introducirse a hurtadillas en el lugar, solo para satisfacer aquella leve curiosidad. Tal vez no. Permaneció unos instantes, junto a la puerta lateral, lo bastante cerca del mendigo supuestamente lisiado para reconocer la ingeniosa ligadura que ataba su segunda pierna contra el muslo. ¿El hombre era un centinela? Sin duda alguna, y la mayoría de las monedas de cobre que Entreri vio en el interior del saco abierto ante él habían sido colocadas allí por el hombre mismo, para cubrir apariencias y dar mayor credibilidad al disfraz. No importaba, se dijo el asesino. Representando el papel de un visitante legó en Kalimport, pasó ante el hombre e introdujo la mano en su propia bolsa, de la que sacó una moneda de plata que dejó caer en el saco. Observó cómo los ojos del falso anciano se abrían un poco más durante unos instantes cuando echó hacia atrás la capa para llegar hasta su bolsa, y dejó al descubierto la empuñadura de su incomparable daga recubierta de joyas, un arma bien conocida en los callejones y lugares oscuros de Kalimport. Había sido un insensato al mostrar aquella arma, se preguntó Entreri mientras se alejaba. No tenía ninguna intención de darse a conocer cuando había llegado a ese lugar, pero tampoco tenía la intención de ocultarse. La pregunta y la inquietud, como sus meditaciones sobre el destino de la casa de Pook, no encontraron un lugar en el que instalarse en el conjunto de sus errantes pensamientos. Tal vez se había equivocado. Tal vez había enseñado la daga en un intento desesperado de obtener un poco de emoción. Y era posible que el hombre la hubiera reconocido como la marca de Entreri, o probablemente le había llamado la atención como un arma de gran belleza. No importaba. Lavalle se esforzó sobremanera para mantener la respiración pausada, y hacer caso omiso de los murmullos de los nerviosos socios que lo rodeaban, mientras atisbaba con atención en la bola de cristal algo más tarde aquella misma noche. El agitado centinela había informado del incidente en el exterior. Un donativo de una moneda desconocida hecho por un hombre que pasaba, con el porte tranquilo y seguro de un guerrero, y que lucía una daga, digna del capitán de la guardia de un rey. La descripción de la daga había puesto frenéticos a los miembros más veteranos de la casa, incluido el hechicero Lavalle, un viejo camarada del mortífero Artemis Entreri que había visto aquella daga muchas veces, y desagradablemente cerca en demasiadas ocasiones.
El mago había usado aquella información previa, y su bola de cristal para localizar al desconocido. Sus ojos mágicos peinaron las calles de la ciudad, moviéndose de una sombra a otra, hasta que al fin, sintió como la imagen crecía y supo que realmente la daga de Entreri había regresado a la ciudad. Ahora, mientras la imagen empezaba a tomar forma, el mago, y los que se encontraban a su lado, un muy nervioso Quentin Bodeau, y dos engreídos asesinos más jóvenes, averiguarían si era de verdad el más letal de los asesinos quien la llevaba. Un pequeño dormitorio se hizo visible. Eso es la posada de Tom Noddy, explicó Dogberry, que se llamaba a sí mismo Dogberry el Corazón por su costumbre de extraer el corazón de una víctima con tal rapidez que el moribundo podía contemplar sus postreros latidos, aunque nadie aparte del mismo Dogberry había presenciado nunca la realización de tal hazaña. Lavalle alzó una mano para hacer callar al hombre al tiempo que la imagen se tornaba más nítida, concentrándose en el cinturón arrollado al poste inferior de la cama, un cinturón que incluía la reveladora daga. «Es la de Entreri», indicó Quentin Bodeau con un gemido. Un hombre pasó junto al cinturón, desnudo hasta la cintura, mostrando un cuerpo pulido por años y años de duro entrenamiento, en el que los músculos se crispaban con cada movimiento. Quentin adoptó una expresión curiosa mientras estudiaba al hombre, los largos cabellos, la perilla y la barba rasposa y descuidada. El Entreri que había conocido era meticuloso hasta en el más mínimo detalle, un perfeccionista al máximo. Miró a Lavalle en busca de respuesta. «Es él», respondió sombrío el hechicero, que conocía a Artemis Entreri tal vez mejor que nadie en la ciudad. «¿Qué significa eso?», inquirió Quentin. «¿Ha regresado como amigo o como enemigo?». «Ni una cosa ni la otra», respondió el otro. «Artemis Entreri ha sido siempre un espíritu libre, sin mostrar nunca una devoción excesiva a ninguna cofradía concreta. Se pasea por entre las riquezas de todos ellos, alquilándose al que pague mejor sus eficientes servicios». Mientras hablaba, el hechicero echó una mirada a los dos jóvenes asesinos, ninguno de los cuales conocía a Entreri más que por su reputación. Charles Wayne, el más joven, lanzó una risita nerviosa y prudente. Se dijo Lavalle, pero Dogberry entrecerró los ojos mientras estudiaba al hombre de la bola de cristal, y el hechicero comprendió que estaba celoso, ya que Dogberry deseaba, por encima de todo, aquello que Entreri poseía: la indiscutible reputación de ser el más letal de los asesinos. «Tal vez deberíamos encontrar un motivo para necesitar sus servicios», rápidamente resolvió Quentin Bodeau, intentando a todas luces no parecer nervioso, pues en el peligroso mundo de las cofradías de ladrones de Calimport, el nerviosismo equivale a debilidad. De ese modo, podremos averiguar mejor sus intenciones y el motivo de su regreso a Calimport. «O podríamos limitarnos a matarlo», intervino Dogberry, y Lavalle reprimió una risita divertida ante un punto de vista tan previsible, y su convicción de que el maleante sencillamente no comprendía la verdad sobre Artemis Entreri. Puesto que no era ni amigo ni admirador del insolente joven matón, Lavalle casi deseó que Quentin concediera a Dogberry su deseo, y lo enviara en pos de Entreri. Pero Quentin, si bien nunca había tratado con el asesino personalmente, recordaba bien las innumerables historias sobre la labor de este, y la expresión que el jefe de la cofradía dirigió a Dogberry era de total incredulidad. «Alquílalo si lo necesitas», dijo Lavalle. «O, si no, limítate a vigilarlo, sin amenazarlo». «Él es un hombre solo, y nuestra sociedad tiene un centenar», protestó Dogberry, pero ya nadie lo escuchaba. Quentin hizo intención de replicar, pero se detuvo bruscamente. Aún así, su expresión mostraba a las claras lo que pensaba. Evidentemente, temía que Entreri hubiera regresado para apoderarse del gremio, y no, sin cierto fundamento. Desde luego, el más letal de los asesinos conservaba todavía muchos contactos poderosos en la ciudad, suficientes para que, con la ayuda de sus sorprendentes habilidades, derribara a alguien como Quentin Bodeau. No obstante, Lavalle no consideraba bien fundados los temores del cabecilla, pues el hechicero comprendía a Entreri lo suficiente para darse cuenta de que éste nunca había ansiado tal puesto de responsabilidad. El asesino era un solitario, no un jefe de cofradía. Una vez que hubo destronado al Halfling Regis de su corto reinado como jefe de gremio, el puesto había quedado a disposición de Entreri, y sin embargo este se había marchado, sencillamente se había ido de Calimport, dejando que todos los otros se pelearan por hacerse con el cargo. No,
Lavalle no creía que Entreri hubiera regresado para hacerse con esta cofradía ni con cualquier otra, y así se lo transmitió en silencio al nervioso Quentin. Cualquiera que sea nuestra decisión, me parece obvio que primero deberíamos limitarnos a observar a nuestro peligroso amigo, observó el hechicero, en beneficio de los dos lugartenientes más jóvenes, para averiguar si es amigo, enemigo, o ni lo uno ni lo otro. Carece de sentido enfrentarse a alguien tan fuerte como Entreri hasta que hayamos decidido que debemos hacerlo, y no creo que ese sea el caso. Quentin asintió, satisfecho de escuchar aquella confirmación, y con una inclinación Lavalle se despidió, y los otros siguieron su ejemplo. Si Entreri es una amenaza, habría que eliminarlo, comentó Dogberry al hechicero, alcanzándolo en el pasillo justo frente a su habitación. El amo Bodeau lo habría comprendido, si tu consejo hubiera sido diferente. Lavalle contempló con dureza, y durante un buen rato a la benedizó, pues no le gustaba que alguien con la mitad de su edad y escasa experiencia en tales menesteres se dirigiera a él de ese modo, ya que no en vano el hechicero llevaba tratando con asesinos peligrosos como Artemis Entreri antes de que Dogberry naciera siquiera. No diré que estoy en desacuerdo contigo, contestó el hombre. Entonces, ¿por qué ese consejo a Bodeau? Si Entreri ha venido a Calimport a petición de otra cofradía, entonces cualquier acción del amo Bodeau podría acarrear consecuencias espantosas a la nuestra, respondió el hechicero, improvisando mientras hablaba, pues no creía una sola palabra de lo que decía. Sin duda ya sabes que Artemis Entreri aprendió el oficio a las órdenes del Bajaba Sadoni en persona. Desde luego, mintió Dogberry. Lavalle adoptó una pose pensativa, golpeándose los labios fruncidos con uno de los dedos. Tal vez resulte no ser un problema para ninguno de nosotros, explicó. Sin duda, cuando corra por las calles la noticia del regreso de Entreri, un Entreri más viejo y lento, como comprenderás, y tal vez con menos contactos que cuando abandonó la ciudad, ese mismo hombre peligroso quedará marcado. Ha hecho muchos enemigos, razonó el otro, impaciente, y parecía bastante intrigado por las palabras y el tono de voz de su interlocutor. La mayoría de los enemigos del Artemis Entreri que abandonó Calimport años atrás están muertos, repuso el hechicero. No hablo de enemigos, sino de rivales. ¿Cuántos asesinos jóvenes y astutos ansían obtener el poder que podrían encontrar con una simple estocada? Dogberry entrecerró los ojos, empezando, justo entonces, a caer en la cuenta. El que mate a Entreri, en esencia, reclamará el honor de haber matado a todos a los que Entreri mató, siguió Lavalle. De un solo mandoble se puede obtener tal reputación. El que mate a Entreri se convertirá casi al instante en el asesino más bien pagado de toda la ciudad. Se encogió de hombros y alzó las manos. Luego cruzó el umbral de su habitación, dejando a un intrigado Dogberry de pie en el corredor con el eco de sus palabras. En realidad, a Lavalle apenas le importaba si el joven alborotador tomaba al pie de la letra o no aquellas palabras, pero sí le preocupaba el retorno del asesino. Entreri acobardaba al hechicero mucho más que todos los otros peligrosos personajes junto a los que Lavalle había trabajado durante tantísimos años. El mago había sobrevivido mediante la técnica de no resultar una amenaza para nadie, de servir sin juzgar a quien quiera que hubiera accedido al poder dentro de la cofradía. Había servido al Bajabok de un modo admirable, y, cuando Bok fue liquidado, había cambiado su vasallaje completa y fácilmente en favor de Regis, e incluso había convencido al protector Elfo Oscuro y a los amigos enanos de Regis de que no significaba una amenaza. De igual modo, cuando Entreri se había opuesto a Regis, Lavalle se había retirado y dejado que los dos resolvieran la cuestión, aunque, desde luego, nunca había existido la menor duda en la mente del hechicero sobre cuál de los dos triunfaría, para luego entregar su lealtad al vencedor. Y así había continuado, un amo tras otro, durante el tumulto que siguió a la partida de Entreri, hasta el actual jefe de la cofradía, Quentin Bodeau. No obstante, con respecto a Entreri existía una sutil diferencia. Durante décadas, Lavalle había ido construyendo una considerable defensa aislante a su alrededor. Trabajaba duro para no crearse enemigos en un mundo donde todos parecían estar enzarzados en letal competencia, pero también comprendía que incluso un espectador bien predispuesto podía verse atrapado y masacrado en las batallas corrientes. Así pues, había construido una defensa de poderosa magia, de modo que si alguien como Dogberry decidía, por el motivo que fuese,
que estaría mucho mejor sin la presencia de Lavalle. Descubriría que el hechicero estaba más que preparado para defenderse y que era muy capaz de hacerlo. No así con respecto a Entreri, Lavalle lo sabía, y por ese motivo la visión de aquel hombre lo inquietaba tanto. Tras haber observado al asesino durante muchos años, había llegado a darse cuenta de que, con respecto a Entreri, sencillamente no existían defensas suficientes. Permaneció sentado en el lecho hasta muy entrada la noche, intentando recordar todos los detalles de cada uno de los tratos que había tenido alguna vez con el asesino, y haciendo un esfuerzo por imaginar que, si es que existía algo en particular, había hecho regresar a aquel hombre a Calimport.